Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con la actualidad y las imágenes más destacadas en torno al mundo del surf. El Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA recibirá a los mejores parasurfistas nacionales como Campeonato de España y con un formato que paralelamente desarrollará el Open Internacional de Parasurfing. El Teatro Municipal de Tinajo albergó la segunda edición de NASAS, muestra audiovisual asociada al Lanzarote Quemao Clash, que incentiva y ofrece visibilidad al talento de los creadores emergentes locales. El mallorquín Xavi Lucena vuelve a la carga con sus vídeos y viajes por el mundo en una decisión de último momento con destino hacia los potentes y profundos tubos de Puerto Escondido, en México. Para cualquier surfista, partir por la mitad de la tabla supone normalmente terminar cualquier baño, aunque para Cam Richards fue continuar con uno de lo más divertido, como así le ocurrió en una conocida playa de Portugal. It goes like this. Le Jardin es un interesante documental dirigido por Will Bendix para Now Media que narra la historia de la cultura del surf en Marruecos, pero sobre todo el secreto mejor guardado alrededor de la ola de Safi. Una tormenta generada en los llamados como 40 rugientes avanzaba directa hacia Tasmania, donde rompe Snipster's Bluff, una de las olas más remotas y duras, y por supuesto el realizador Tim Bonizon estuvo ahí. El sudafricano Jordi Smith y la hawaiana Gabriela Bryan fueron los brillantes vencedores del Western Australia Margaret River Pro, séptima prueba y clave para el desenlace del Championship Tour. Hochschild Fiji nos ofrece la primera marejada sólida de la temporada en el Pacífico Sur, con la que despertó la ola de Cloud Break. Este mítico lugar será el escenario donde se celebren este año las finales de la WSL. Nos sumamos al homenaje de toda la comunidad del surf internacional hacia el director australiano Jack McCoy, fallecido a los 76 años, dejando un legado de 5 décadas y 25 películas para la historia. Aloha, Jack. Con este sentido recuerdo a uno de los más grandes de nuestra cultura nos vamos. La próxima semana volveremos con las noticias más destacadas en el ámbito del mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.